Roxana, muy buenos días. Beto te saluda, estamos en vivo por Radio 90. ¿Cómo estás? Hola, buen día Beto y a toda la audiencia de la Radio 90. Roxana, recién lo decía, bueno, vos me comentabas fuera de aire también, 4 años cumple la comisaría de la familia en Villa Regina y se viene una serie de actividades, obviamente, en referencia a lo que tiene que ver con el trabajo diario que se realiza en la comisaría. Bien, sí, el martes vamos a estar realizando distintas actividades en conmemoración de nuestro aniversario. Sí. Durante la mañana mis compañeros van a estar en distintos puntos de Villa Regina, los lugares donde más circula gente, en la avenida Cipolletti, en un supermercado conocido, en la zona bancaria, en la zona de la terminal, repartiendo panfletería a modo de prevención, Sí. donde les van a informar a las personas el teléfono de nuestra comisaría, que contamos con fanpage, el teléfono tiene WhatsApp, y también indicándoles cuáles son los teléfonos de emergencia o de atención rápida frente a una situación de violencia. Bien. Y por la tarde vamos a estar llevando a cabo la primer charla virtual destinada al público en general, que es la charla aniversario. Ahí en esa charla vamos a estar hablando de qué hacemos en la comisaría, las funciones, los tipos de escritos que se pueden realizar, qué medidas cautelares se pueden solicitar y la nueva implementación de una planilla para tomar denuncias en virtud de la ley nacional. Bien. Hay que inscribirse previamente al correo electrónico cursoscomisariafamilia@gmail. Si no, le ponen me gusta a la fanpage, nos ponen un comentario y enseguida nosotros les vamos a mandar los datos de conexión. Va a ser por plataforma Zoom. Es importante esta charla porque no siempre las charlas son destinadas al público en general. Generalmente son a docentes, a estudiantes, a determinado sector. Sí. Entonces, desde nosotros poder darles toda esta información al público en general sin distinción es para nosotros es muy importante y por eso también elegimos que sea en el día de nuestro cumpleaños. Bien, perfecto. Roxana, obviamente es recontra interesante, como decís vos, ¿no? Que el público en general empiece a conocer un poco más cómo trabaja la comisaría de la familia. Quizá alguno sabe dónde está, sabe qué es, pero no sabe cómo funciona, qué es lo que se denuncia ahí. Entonces es importantísimo poder tenerlo en cuenta. Preguntarte, Roxana, ¿esto va a durar solamente el día martes? ¿Se piensa extender durante toda la semana? ¿Van a seguir haciendo recorridas por medios de comunicación y por otro lado más adelante? Sí, por un lado, esta va a ser es la primera charla y el objetivo es comenzar, que sea la primera de muchas, ¿no? Sí. Comenzar con un ciclo mensual o quincenal, ahí tenemos que organizar la cuestión de la plataforma virtual y demás, Sí. pero el objetivo sería ese, que esta sea la primera charla y organizar un ciclo de charlas mensuales. Y ahí sí van a estar destinadas a los grupos que nos soliciten las charlas y sobre la temática que nos soliciten. No siempre en nuestras charlas hablamos de los mismos temas. No es que vamos repitiendo como loros. Por ejemplo, determinados sectores de la comunidad nos piden charlas específicas de tal tema, ¿sí? Cómo detectar, por ejemplo, la violencia en el noviazgo. Ajá. Otros nos piden cómo poder identificar situaciones de abuso sexual, ¿no? Entonces, depende el público al cual destinamos las charlas, nosotros las preparamos. Y lo que venimos a hacer es esto, poder utilizar estas herramientas digitales que un poco nos vino a imponer la pandemia, ¿no? Sí. Pero sacarle el mejor provecho. Bien. Actividades por el día del aniversario solo el martes y después vamos a seguir con las charlas. Roxana, hablando de charlas, y ya que estamos, te lo quiero preguntar ahora y quizá en alguna oportunidad en el futuro vamos a poder tocarlo nuevamente, pero bueno, hoy el tema de la pandemia complica todo, pero ¿hay posibilidades de en algún futuro poder llevar estas charlas también a niveles educativos? Me refiero a nivel secundario, no sé si para el primario es adaptado, quizá para un séptimo grado, no sé, vos me vas a poder aclarar, pero ¿es posible? Sí, nosotros antes de la pandemia ya el equipo de prevención y Hacían. capacitación ya estábamos dictando Bien. esas charlas. Generalmente hay un espacio de estudiantil donde los alumnos hacen actividades referidas a sexualidad, adicciones y violencia. Ajá. Y generalmente nos convocaban a nosotros y íbamos dictando charlas y amoldábamos nuestra charla en base a los alumnos. No era la misma charla que hablábamos con los chicos de quinto que con los de primer año. Bien. Entonces estábamos en esto. Pero bueno, la pandemia nos ha coartado esto. Bien. Con respecto a los alumnos de primaria, también en sexto y séptimo grado, por ejemplo, de la localidad de Godoy, nos habían convocado y dimos charlas muy interesantes. Y es ahí también donde vemos a los chicos que empiezan a tener otras inquietudes y empiezan a empiezan a vivir otras situaciones de riesgo, como por ejemplo los ciberdelitos, Sí. los acosos por redes sociales y demás. Y ellos nos planteaban estas inquietudes y nosotros elaboramos charlas en base a eso. Y, por ejemplo, en la localidad de Chichinales nos pedían charlas para, vinculados siempre a la violencia, cómo trabajar la violencia, las conductas aprendidas y demás, para papás de niños de jardín de infantes. Ya que nosotros al niño de jardín de infantes no tenemos las herramientas pedagógicas para poder llegar a ellos, Claro. pero sí a sus papás.
Claro. O sea, cuáles son las conductas que uno, digamos, tiene internalizada en la casa, en la vida cotidiana, y que está, digamos, visto como una naturalización de la violencia. ¿Sí? Bien. Entonces todo esto nosotros lo trabajamos con los papás para que ellos también visualicen estas situaciones y trabajarlo con los niños. Bien, por eso es importante, voy a reiterar el mail, Roxana, y después continúo con la pregunta. Es importante, bueno, para participar de la charla, cursos, comisariafamilia@gmail.com. Digo que es importante participar de este tipo de charlas abiertas como la que van a organizar, para poder entender, como decíamos al principio, cómo funciona la comisaría de la familia, que no es solamente un lugar donde se hagan denuncias por violencia dentro de la casa, sino que abarca un montón de lugares, como vos decías recién, ciberdelitos, y un montón de cuestiones más que pueden vincularse a este tema y que es importante saber cómo actuar. Exacto. Pues nosotros ahora también vamos a implementar que ya está implementada, una planilla donde no solo hablamos de la violencia familiar, que es la ley 3040, sino que con esta planilla empezamos a trabajar la violencia general, esta violencia la violencia de tipo nacional, que nos habla la ley 26485. Sí. Para explicarle, digamos, a la audiencia. Antiguamente nos enfocábamos específicamente en la 3040, violencia familiar, ¿sí? Sí. Que se da dentro del ámbito familiar, donde tendría que haber un vínculo sí o sí familiar entre los denunciantes. En cambio, con la ley nacional hay unos modos de violencia que no necesariamente tengo que ser familia, como por ejemplo la violencia en el ámbito laboral Claro. o la violencia obstétrica. Ajá. ¿Sí? Digamos, se dan situaciones de violencia de género en esos ámbitos que antes no podíamos evacuarlos. Por ejemplo, venía una señora y decía, mi empleador me hace esto, me acosa, y nosotros no te podíamos tomar una denuncia porque hablábamos de la violencia familiar. Claro. En cambio ahora, con esta implementación de esta planilla, sí vamos a poder empezar a comenzar a erradicar este tipo de denuncias. Bien. Lo mismo con la obstétrica, enumero esta porque son las que más, digamos, se destacan. También tenemos la violencia mediática de género. Sí. Por ejemplo, yo, en el caso tuyo, vos estás en los medios de comunicación, Mica o vos o Pablo, cualquiera sufre una situación de violencia de género, pero dentro del ámbito mediático, ¿dónde lo voy a ir a denunciar? Ahora, con esta implementación de esta planilla que contempla la ley nacional, sí se puede hacer este tipo de denuncia. Claro, la verdad que me quiero meter un poquito en cada uno y tengo quizá una pregunta cortita y vamos a tener posibilidad de extendernos en alguna oportunidad más. Pero ¿cómo sería, por ejemplo, este último, Roxana? ¿Sería, por ejemplo, que yo ejerzo violencia al aire sobre Mica, por ejemplo? Claro. ¿Sería algo así? O sea, sí, bueno, como hoy que Mica, un ejemplo, ¿no? no acepto su Estamos opinión. en el programa, más bien, y Mica opinó algo, bueno, hoy Mica parece ser que está en sus días, media cabeza hueca hoy, está Claro. opinando cualquier cosa, debe ser porque es mujer, ¿eh? Me parece que vamos a tener que hacer un filtro acá con las mujeres en la radio, no aportan mucho al programa. Claro, entiendo. Ese comentario es que sería una violencia dentro de un medio de comunicación, porque no es solo que sucede, sería laboral si está dentro de las cuatro paredes y lo escuchan ustedes. Sí. Ahora, esto se está transmitiendo en vivo, lo escucha la comunidad por un medio de comunicación, entonces Claro. por eso sería mediática. Entiendo. Y por el otro lado, te quería preguntar el laboral. En el ejemplo que vos dabas, por ejemplo, que va una señora y denuncia que su empleador la acosa, cualquier tipo, ¿no?, de violencia que pueda ejercer. ¿Cómo se actúa en ese caso, digo, para no llegar al punto de decir, bueno, la señora no puede ir a trabajar más, no puede ir a trabajar más, para que conserve su empleo, pero que se termine esa situación? ¿Cómo se actúa? Claro, porque ahí tenemos dos intereses contrapuestos, continuar con mi trabajo, pero no quiero estar en ese lugar con esa persona. Sí, claro. Si yo continúo con mi trabajo, voy a seguir siendo víctima de ese acoso. En ese caso, esa persona tendría que acercarse a nuestra comisaría y denunciar ese episodio. Entonces nosotros elevamos la denuncia y, digamos, la cuestión de continuar o no con su trabajo, si corresponde a una indemnización, todas esas cuestiones se resolverá por la vía, digamos, laboral. Sí. Pero esta cuestión es de violencia de género. No es que ella hace un abandono de trabajo o la van a despedir porque no fue a trabajar más. Esa mujer no fue a trabajar más porque su empleador la acosaba. Entonces sería justificado. Acá tendríamos como dos ramas del derecho vinculada, pero digamos, sobresaltaría la situación de género. Claro, pero en ese caso a lo que quiero llegar es, por ejemplo, esa persona no va a trabajar pero sigue cobrando sus haberes. Exacto, sí. Bien. Entonces, eso se resolvería, digamos. Y en caso, quizás es un tema para poder charlarlo un poco más, perdón que te haga tantas preguntas sobre ese tema, pero en caso de que la persona sea despedida por su empleador a raíz de la denuncia, ¿se actuaría de alguna manera? ¿Eso podría llegar a algún juicio? ¿Cómo se manejaría? Sí, probablemente esta persona tenga que, digamos, siempre es fundamental hacer la denuncia. Claro. Esta persona puede decir, no, yo no iba a trabajar más porque me acosaban.
Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos donde usted actuó, donde usted hizo la denuncia? No, él me acosaba y dejé de ir. Y sí, el empleador te va a despedir. Claro. Entonces hay que siempre recurrir por la vía legal, ir a hacer la denuncia, y si te llegan a despedir será un despido sin causa, por ejemplo. Claro. Entonces ahí se va a articular todo el aspecto laboral para poder reclamar. Claro, te hago tantas preguntas sobre el tema porque viste que siempre, las veces que nos podías visitar en la radio y demás, charlábamos de esto de lo difícil que es ir a denunciar a tu pareja por un montón de cosas que hay en el trasfondo. Y en este caso debe ser muy similar, o sea, Claro. hoy en día con la situación complicada que se vive a nivel país, el hecho de decir, voy a hacer una denuncia porque mi empleador me mira demasiado o lo que sea, O hace y correr el comentarios de riesgo mi de perder el cola, trabajo. o me pregunta, ¿necesitas algo más? Y le digo que no, y me dice, no, pero cuando vos necesites algo más me llamás a la hora que sea. Claro. Entonces yo digo, me parece que me quiere decir otra cosa. Claro, y está el miedo a perder el trabajo. Exacto. Es la misma situación, la situación de temor y de miedo, así como la que tengo de mi pareja, porque me dijo que me iba a quitar mis hijos y por eso yo no lo denuncio, es la misma la sensación de miedo en esta situación laboral. Claro. No querer denunciar porque si no pierdo el trabajo y de eso yo vivo, alimento a mis hijos, pago el alquiler. Lo que hay que hacer es que hay que denunciar, porque yo digamos, tenemos también las herramientas para proteger a esta mujer o a este hombre. Bien. También tenemos Bien. estos casos. Perfecto. Bueno, Roxana, no sé si queda algo más que quieras aclarar. Podemos reiterar, obviamente, dónde se pueden inscribir, el día, horario que se van a estar haciendo la charla y todas las actividades del próximo martes. Y la verdad que es una muy buena noticia para la ciudad de Villa Regina que la Comisaría de la Familia pueda seguir ampliando las denuncias. Cuando digo esto me refiero a lo que acabas de mencionar, que no es Exacto. tan solo familiar ahora, sino también obstétrico, laboral, mediático y bueno, todas las facetas que fuiste mencionando. Exacto. Sí, la charla va a ser el día martes a partir de las 3 de la tarde por plataforma Zoom, previa Sí. inscripción, 3 menos 10 ya vamos a estar haciendo las aceptaciones y aproximadamente va a durar 1 hora esta charla. Se inscriben a cursos comisariafamilia@gmail o nos hacen un comentario en la fanpage que todo el tiempo estamos publicando la publicidad. Bien, me dijiste que hay cupos limitados, ¿no? Sí, vamos a ver ahí cómo estamos con los inscriptos, porque la verdad que todos los días nos están llegando mail. Cuando le respondemos el mail le vamos diciendo. Bien, esto es gratuito. Es gratuito, sí, Bien. sin ningún gusto. Perfecto. Roxana, muchísimas gracias y que tengas buen día. Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio y un saludo a toda la audiencia de la Radio 90. Hasta luego.